A principios del siglo XVI, un joven extremeño llamado Francisco Pizarro, hijo bastardo de la pequeña nobleza de Trujillo, conduce como cada mañana la piara de cerdos de su abuelo, a quien sirve. En la España que se fragua tras la Reconquista, la cría de cerdos es señal de prestigio, ya que permite a los dueños de estos animales, odiados por moros y judíos, exhibir abiertamente su pureza cristiana. ¿Osáis probar mi espada? Si hubiera nacido unos pocos años antes, Francisco Pizarro hubiese podido ganar honra y gloria combatiendo a los infieles. Pero esta época heroica había finalizado y con ella la posibilidad de ascender socialmente en función del valor en las batallas. En Extremadura, la lucha por la tierra era especialmente cruenta entre las distintas facciones nobiliarias surgidas de la Reconquista. De entre una muchedumbre de hidalgos empobrecidos, antepasados del Don Quijote de Cervantes, saldrán los hombres llamados a realizar la más sorprendente y excepcional epopeya hispana. Para estos jóvenes era necesario encontrar una nueva tierra que poder conquistar. Pronto, el porquero analfabeto Francisco Pizarro pasará a las Indias vistiendo capa y espada de hidalgo. Los conquistadores del Nuevo Mundo son segundones como Pizarro o hidalgos sin fortuna como Cortés, que aspiran a mejorar de posición. Temperamentos para la acción, empuñaron muy jóvenes la espada y ponen su vida en continuo riesgo. Arrojo, bravura, desprecio de la muerte. Su catecismo son los libros de caballerías, y todos ellos están poseídos por ideales religiosos y guerreros. Buenos días. He sido llamada por Nicolás de Obando. Hernán Cortés, natural de Medellín, no está hecho para la iglesia, pues le gustan demasiado las mujeres. Ha estudiado en Salamanca y ejercido de escribano en Valladolid, pero le tiran más las armas que las letras. Incluso ha pensado en pasar a Italia con el gran capitán. Nicolás de Obando lleva ya un año gobernando la Española. Nicolás de Obando, gran comendador de la Orden de Alcántara y gobernador de las Indias. Acercaos. Ahora viene a Extremadura a reclutar gente para las nuevas conquistas. Creo, como piensa el almirante Cristóbal Colón, que el paraíso terrenal del que nos hablan las Sagradas Escrituras se encontraba en las Indias. Obando les habla de un lugar casi mitológico, donde la tierra es tan rica que no es necesario trabajarla y donde los ríos están empedrados de oro. La emoción que Obando pone en su relato consigue que la mayoría de estos jóvenes partan con él hacia la Española. La fama, la riqueza y el poder están en las Indias y allí van a conquistarlas. No vayáis. No vayáis, señor. Cortés, por culpa de un lance amoroso, se lesiona y no puede embarcarse en la flota de Obando. Pero en cuanto se cura, se pone en marcha. Sevilla es su primera etapa, como corresponde a su papel de Puerta de Indias. La Sevilla que recibe a Cortés crece a golpe de noticias de ultramar. El movimiento de su puerto revela el interés por navegar al otro lado del océano. Para ordenar este tráfico de personas y mercancías, se funda en 1504 la Casa de Contratación de Sevilla, que estaba en un principio ubicada en los Reales Alcázares. La Casa de Contratación funciona también como escuela de pilotos y navegantes, y dados los continuos descubrimientos, se nombra a un grupo de geógrafos para mantener los mapas al día. Sumergido en ese clima de novedades científicas y de noticias de seres y lugares fantásticos dignos del Amadís de Gaula, el joven Hernán Cortés invierte su dinero y parte un buen día hacia las Indias, dispuesto a encontrar la gloria y la fortuna que como hidalgo ansía.
Cortés deja atrás una Castilla conmovida por la muerte de Isabel la Católica. Meses después, y de manera anónima, moría en Valladolid Cristóbal Colón, sin haber disfrutado del honor de saberse el descubridor de un nuevo continente. El bautizo de las nuevas tierras le corresponderá a un florentino comerciante y viajero llamado Américo Vespucio. Su intuición de que no es la India, sino un mundo nuevo, lo que se halla al otro lado del océano, conmociona el humanismo europeo. El testamento de la reina católica va a tener una importancia capital para las relaciones entre españoles e indígenas. Después de mencionar Isabel que fue el Papa Alejandro VI el que concedió a Castilla la posesión de las tierras descubiertas, la reina recuerda que sus súbditos deben enviar a dichas tierras prelados y religiosos que instruyan a los moradores de ellas en la fe católica y en las buenas costumbres. La corona ha creado la figura del encomendero, al que se le conceden tierras y 50 indios para que la trabajen durante un mínimo de 5 años. Pero en la Española, la actual República Dominicana, la sed de oro de los castellanos hace que el encomendero vea más rápida ganancia en la extracción del precioso mineral y termine por esclavizar al indio. La mortandad en estas labores y la causada por la viruela y el sarampión despuebla la isla de aborígenes. Diego Colón, hijo del almirante y gobernador de la isla, ordena la conquista de las vecinas islas de Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Diego Velázquez es nombrado adelantado de la conquista de Cuba. Su tesorero y escribano será un ya maduro Hernán Cortés. El puerto de partida es Santo Domingo, la primera ciudad que los españoles fundan en la América insular. La conquista de Cuba es rápida. Atuey, cacique rebelde, es quemado vivo como aviso a los que no aceptan la sumisión a los nuevos amos. Velázquez nombra a Hernán Cortés alcalde de Santiago de Baracoa. El de Medellín se dedica con éxito a la cría de vacas y caballos en su encomienda. Fernando el Católico, el rey viudo, se siente cansado y enfermo. Camino de Sevilla ha instalado por unos días su corte en Plasencia. Aunque su primera preocupación son los problemas derivados de la reciente anexión del Reino de Navarra, no deja de estar interesado por las nuevas tierras descubiertas en ultramar. La corona anda escasa de recursos y el monarca recuerda a sus consejeros que hasta ahora las Indias solo han producido gastos, pero ellos le transmiten las buenas noticias que llegan de allá. Núñez de Balboa ha descubierto el Océano Pacífico. Que la suerte sonría a vuestra majestad. El clérigo sevillano Bartolomé de las Casas ha conseguido, gracias a su amistad con el confesor del rey, ser recibido en real audiencia en la ciudad extremeña. Lleva en las Antillas 13 años y ha presenciado tal número de abusos que su conciencia como hombre y como cristiano le obliga a poner estos males en conocimiento del rey. El mayor mal, Alteza, radica en la encomienda y en el repartimiento que sus detentadores disfrutan. Bartolomé pide al soberano que ponga fin al sistema de esclavitud al que los encomenderos habían sometido al indígena. Escandalizado por la masacre que se estaba cometiendo contra la población de las nuevas tierras, el dominico propone la creación de poblados para indios donde estos trabajen en paz, tutelados por ministros de Dios que les protejan contra la codicia sin límites de los nuevos colonos. Fray Bartolomé gana para su causa el favor del rey, que le promete una nueva audiencia cuando llegue a Sevilla. Este segundo encuentro no tendrá lugar. Un mes después de la entrevista en Plasencia, muere el rey Fernando el Católico en las cercanías del monasterio de Guadalupe. Bartolomé de las Casas embarca de nuevo para las Indias. Lleva el apoyo por escrito del cardenal Cisneros, el hombre que gobierna el reino en espera de que el futuro Carlos I de España, a la vez emperador Carlos V de Alemania, desembarque en la península. Los buenos ánimos que lleva Fray Bartolomé al embarcar en Sevilla
durarán lo que la travesía. A pesar de que las llamadas leyes de Burgos proponían el cuidado del indio frente a la codicia de los colonos castellanos, la realidad es que en el Nuevo Mundo las leyes que llegan de la península son papel mojado. En el año 1518, Hernán Cortés, sin tener ninguna experiencia y demostrando ya una habilidad diplomática excepcional, consigue ser nombrado por Diego Velázquez capitán de la expedición que éste prepara al territorio mexicano, rico en oro y plata. El ejército de Cortés se compone de unos 500 soldados, 16 caballos y 14 cañones. Nada en comparación con los miles de enemigos que les aguardan. Al desembarcar en tierras mexicanas, Cortés entra en contacto con los mayas. La jungla ha devorado los restos de sus antiguas ciudades y pasan inadvertidas para los españoles. Los mayas fueron una gran civilización, pero ya solo son un pueblo en decadencia sometido al imperio azteca, la etnia dominante en aquel momento, los también llamados mexicas. Antes de desembarcar en Yucatán, Cortés ha liberado al soldado Jerónimo de Aguilar. Hecho prisionero por los indios, Aguilar fue esclavizado durante años, lo que le permitió aprender el maya. Las naves de Cortés desembarcan en Tabasco, donde tienen su primer encuentro guerrero con los mayas. Los vencidos obsequian a Cortés con varias jóvenes, entre ellas la famosa Malinche. Una india que, habiendo sido esclavizada por los aztecas, se convertirá pronto en amante y traductora de Cortés. El español aprovecha su odio a los aztecas y el conocimiento de su lengua. La Malinche traducirá del azteca al maya y después Aguilar del maya al castellano. La india, bautizada Doña Marina, será una personalidad clave en la conquista de México. Gracias a sus consejos para manejar la frustración de los distintos pueblos sometidos por los aztecas que se irán sumando a las tropas españolas, Hernán Cortés consigue diseñar un plan que le permitirá con muy pocos hombres acometer la confrontación con el entonces todopoderoso imperio liderado por Moctezuma. El Viernes Santo de 1519, Hernán Cortés funda la ciudad de Veracruz y crea un cabildo independiente rompiendo con la autoridad del gobernador Diego Velázquez. Desde ese momento, Cortés tratará directamente con la corona. Comienzan así las tensas relaciones, llenas de recelos y desconfianzas mutuas entre la monarquía hispana y los conquistadores del Nuevo Mundo. Como demostración de su voluntad de triunfar o morir, Cortés manda barrenar sus naves. Su gente entiende el mensaje. Hay que vencer a los aztecas, porque no hay vuelta atrás. Cuando Cortés se interna en territorio mexica, los indios que nunca han visto caballos quedan sobrecogidos de pavor. Creen que caballo y jinete son un mismo ser. La habilidad diplomática y guerrera que Cortés demuestra una vez más consigue llevar a sus hombres hasta la ciudad de Tenochtitlán, la capital azteca, que deja boquiabiertos a los españoles. Encuentran una ciudad construida en medio de un lago, llena de actividad, poblada de palacios y templos piramidales, mercados y hasta parques zoológicos. Los cronistas de la época la comparaban con Venecia o Constantinopla.
Moctezuma les recibe amistosamente en un escenario digno del gran imperio del que es dueño y señor. Los monarcas aztecas se elegían entre los miembros de la familia real. Su poderío militar se imponía sobre un territorio dividido federalmente. No utilizaban la moneda y su escritura no estaba desarrollada como en su tiempo estuvo la maya. Era una sociedad muy religiosa con una poderosa casta sacerdotal que recurría a los sacrificios humanos para aplacar a los dioses. La calurosa bienvenida que el emperador de los aztecas dispensa a Cortés es sorprendente y solo se entiende si se da la razón a las antiguas leyendas en las que se basaba una creencia común entre los pueblos amerindios que van desde el actual México hasta el norte de Argentina y Chile. En la memoria de todos estos pueblos persistía la idea de que en tiempos muy antiguos, unos hombres blancos y barbados provenientes del mar que mira a oriente llegaron a sus tierras, se mezclaron con ellos y les legaron conocimientos nuevos. El cacique de estos dioses blancos era conocido como Quetzalcóatl. No es de extrañar que la llegada de los españoles a esa América del siglo XVI fuese reconocida como la vuelta de los dioses que preconizaban los antiguos códices. Hernán Cortés debe ausentarse de Tenochtitlán para enfrentarse a las tropas del burlado gobernador de Cuba y deja el mando a Pedro de Alvarado. El lugarteniente del conquistador no tiene la misma habilidad diplomática que él y en ausencia de Cortés masacra a una parte de la nobleza mexicana e instaura un despótico gobierno. La rebelión de los aztecas está a punto de hundir la hasta entonces triunfante empresa colonizadora. En el enérgico contraataque azteca se produce el mítico episodio de la Noche Triste. Los 60 españoles capturados sufren una muerte horrible. Después de vencer a las tropas de Diego Velázquez, Cortés regresa a Tenochtitlán. Rehecha la tropa española, pone cerco a la ciudad por segunda vez. Pero ahora la incendia y la destruye, no dejando piedra sobre piedra. Muerto Moctezuma y liderados por su hermano Cuauhtémoc, los aztecas se defienden con bravura. La superioridad de las armas de fuego españolas acaba con la resistencia y Cuauhtémoc es torturado y muerto por los españoles para arrancarle el secreto del supuesto tesoro de Moctezuma. A pesar de sentirse ya el rey de la Nueva España, el brío conquistador de Cortés no mengua. A su empuje se deberá la anexión de la Baja California, Guatemala y Honduras. Pero Hernán Cortés también busca nuevos horizontes sentimentales. Durante más de 2 años el conquistador y la Malinche vivieron una apasionada historia de amor. Sin embargo, habiendo tomado bajo su protección a las hijas de Moctezuma, Cortés lleva su cuidado hasta la intimidad de la alcoba. Después hace con ellas lo que hizo con la Malinche, las casa con algunos de sus capitanes. La sangre imperial de los Moctezuma dará pie al nacimiento de una orgullosa nobleza mestiza. Fruto de los amores entre Cortés y la Malinche, nació Martín Cortés, un hijo al que el conquistador quiso entrañablemente. El caso de Cortés no es único. La presencia de diversas razas en las Indias devino en un rico intercambio étnico. No se puede decir que ningún estamento social español hiciera ascos a la unión con india o negra.
Se conoce como mestizos a los hijos de español e india. Socialmente estaban considerados por debajo de los criollos, españoles blancos nacidos ya en América. Fueron los mestizos uno de los grupos más activos en su capacidad de rebelarse contra la autoridad real para buscar un lugar en el estamento indiano. Los mulatos, hijos de español y negra, y los zambos, hijos de negro e india o viceversa, constituían las clases inferiores del entramado racial de las Indias. El color de la piel abría o cerraba muchas puertas en la nueva sociedad colonial. La ardorosa defensa del indio llevó a Bartolomé de las Casas a proponer su sustitución por esclavos de raza negra, afirmando que estos carecían de alma. Con el tiempo se arrepintió de haber brindado esta solución, pero el mal ya estaba hecho. El tráfico esclavista produjo pingües ganancias a las compañías formadas por tan repugnante negocio. Lisboa se convirtió en el gran puerto esclavista. El choque de razas y culturas que se vivió en América no solo produjo destrucción y muerte. Muy pronto, la comunidad científica europea manifestó su interés por las culturas recién descubiertas. El franciscano Toribio de Paredes consiguió salvar del fuego los códices aztecas en los que se expresaba a través de dibujos el sentir de los vencidos. Otros, como Fray Bernardino de Sahagún, también franciscano, o el jesuita José de Acosta, se preocuparon por estudiar de primera mano el pensamiento y costumbres de las diversas etnias amerindias. Contemporáneos de la conquista de México son los intentos de hallar por el sur del continente un paso que confirmara la vieja idea de Colón de llegar a Asia por el oeste. Los primeros navegantes creyeron que el Río de la Plata era la tan buscada ruta. No era así, pero sirvió para que los españoles fundaran las ciudades de Asunción y Buenos Aires, tan importantes para incursiones posteriores. Fue el navegante portugués Fernando de Magallanes el que encontró el paso del Atlántico al Océano Pacífico. Tras una terrible travesía, Magallanes pierde la vida en un islote olvidado. Toma el mando el guipuzcoano Juan Sebastián Elcano. Después de un prodigioso viaje a través del Pacífico, el Índico y el Atlántico, vuelve a Sanlúcar a bordo de la única nao que sobrevive, premonitoriamente llamada Victoria y con solo 18 maltrechos tripulantes. El resultado del viaje vino a demostrar por primera vez y de manera práctica que la Tierra era redonda, como había vaticinado Colón. Un grupo de españoles, buscadores de quimeras como tantos otros, ha quedado aislado en una isla de la costa del Pacífico. Desde que salieron de Panamá hace ya un año, todos son desdichas y fracasos. El mítico Perú, un país con fama de poseer inmensos tesoros, no aparece. Solo selva y playas desiertas. Por fin llegan 2 barcos enviados por el gobernador de Panamá con la orden de que regresen. Pero uno de los capitanes, el bastardo de Trujillo, Francisco Pizarro, se niega. Lleva ya 25 años rodando por las Indias detrás de la esquiva fortuna. Ahora, a los 52 años, desesperado, se juega su destino a una carta. Amigos y camaradas, a este lado de la raya están las fatigas, el hambre, la desnudez, las lluvias torrenciales, la desolación y la muerte. A este, el bienestar y el placer. Allí, el Perú con todas sus riquezas. Aquí, Panamá y su pobreza. Que cada cual escoja lo que más conviene a un valeroso castellano. Yo voy hacia el sur. Solamente 13 hombres cruzan la raya y siguen a Pizarro. La historia los conocerá como los 13 de la fama. Pizarro vuelve a Panamá con oro suficiente para animar la conquista del Imperio Inca.
Pero la aventura tiene tal dimensión que requiere la bendición de la corona. Pizarro se traslada a la corte y es recibido por el emperador Carlos V. El capitán Francisco Pizarro. Pizarro es nombrado gobernador de las tierras que en un principio se llamarán Nueva Castilla. Tendrá derecho a fundar ciudades y explorar y adueñarse de hasta 200 leguas al sur de Ecuador. Decidme, señor Pizarro, entonces, ¿es cierto que existe el Perú? El Perú existe, Majestad. Yo he llegado hasta la ciudad que llaman de Tumbes, y sus naturales me brindaron su amistad. Me hablaron sobre las riquezas del Cuzco y me dieron a comer en platos de oro como este. También hay honores para los 13 de la fama y para Almagro, su torvo lugarteniente. Antes de partir para el Perú, Pizarro visita su Trujillo natal e incorpora a la expedición a sus hermanos Hernando, Gonzalo y Juan. Todos tendrán su momento de gloria. A la tropa de Pizarro y Almagro les está esperando el llamado Imperio del Sol, creado por el inca Manco Cápac en el Titicaca 100 años antes. Manco Cápac fue también el fundador de la ciudad de Cuzco, que en su lengua quechua significa centro. A poniente el océano, la selva al este, los volcanes al norte y al sur. Estos son los límites de la nación inca, un pueblo que adora al sol, a la luna y a la madre tierra. Cuando Pizarro y sus huestes desembarcan en tierras del Imperio del Sol, se encuentran con que el inca reinante ha muerto y sus hijos Huáscar y Atahualpa se disputan el poder en una lucha fratricida que favorecerá los planes de Pizarro. Pizarro hace prisionero al inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. El soberano inca ofrece a cambio de su libertad llenar la habitación donde se encuentra preso de oro y de plata. Pizarro acepta y cobra el rescate, pero no suelta al inca. Le ejecuta acusándole de matar a su hermano Huáscar por estar en contacto con los españoles. Con la caída de Cuzco, la capital del Imperio Inca, se da por concluida la conquista del Perú. Las continuas rencillas por el poder, desatadas entre Pizarro y su lugarteniente Almagro, no terminan con la rendición de Cuzco. Pizarro, buscando una salida airosa, ofrece a Almagro la gobernación de todo lo que conquiste al sur del imperio. Pero Almagro vuelve de Chile sin encontrar oro y reivindica la capitanía de la ciudad de Cuzco. El clan de los Pizarro se deshace de él, ordenando su ejecución. Los seguidores de Almagro vengan el asesinato de este, matando al conquistador del Perú. Francisco Pizarro muere a los 65 años, trazando con su sangre una cruz en la tierra donde cae acuchillado. Gonzalo Pizarro es, por entonces, gobernador de Quito. El hermano menor de los Pizarro sale en busca del País de la Canela, un supuesto lugar amazónico cuya riqueza interesa al Consejo de Indias, organismo creado por Carlos V para legislar y gobernar el variopinto mundo de intereses que se estaba gestando en territorio americano. Gonzalo Pizarro les ha engañado. Su objetivo secreto es hallar el Dorado. ¿Pero qué es el Dorado? Los campesinos y súbditos muiscas ofrendaban a su rey con presentes de oro que lanzaban al fondo de la laguna de Guatavita, a 60 kilómetros de Bogotá, en señal de sumisión y buen augurio. La leyenda de este rey cubierto de polvo de oro
dispuesto a bañarse en la laguna, dio origen a la leyenda del Dorado que muchos españoles convirtieron en una quimera, cuya búsqueda infructuosa les llevó a la muerte. La expedición de Gonzalo Pizarro es una trágica historia más de la epopeya americana, pero servirá para que uno de sus capitanes, Francisco de Orellana, recorra el Amazonas por primera vez hasta su desembocadura. Los hombres de Gonzalo, con él a la cabeza, quedaron abandonados a su destino. Orellana, en cambio, lleva su nave río abajo hasta encontrar el Atlántico. Habían descubierto el mayor río de América sin proponérselo, el Amazonas. A finales de 1542, unos esqueletos milagrosamente con vida penetran en las calles de Quito. Son los hombres de Gonzalo que vuelven después de la terrible expedición. Gonzalo no tarda en recuperarse y en poner a prueba su ambición, pero las nuevas leyes de Indias han llegado a Perú. Su mandato de que los indios son hombres libres y solo vasallos de la corona de Castilla desata las iras de los turbulentos encomenderos. El nombre de su valedor, Fray Bartolomé de las Casas, está en boca de todos para echar pestes de él. Gonzalo abraza la causa de los encomenderos y entabla una larga y dura batalla contra las nuevas ordenanzas personalizadas en el virrey. Con la presencia de los virreyes llegan a las Indias el orden civil y el militar, la presencia eclesiástica y legal a modo y manera de la lejana metrópoli. Las aventuras casi medievales de la conquista pasan a la historia. La América recién conquistada se dividió en dos virreinatos, el de la Nueva España con capital en la Ciudad de México y el del Perú con sede en Lima, que se ocupaba del gobierno de toda América del Sur con excepción del Brasil portugués. El virrey mandaba de manera absoluta, a la manera del monarca metropolitano. En los territorios alejados de la capital, la autoridad la tenía el gobernador. Los españoles en América son, con los romanos, los mayores constructores de ciudades de la historia. El corazón de estas ciudades de nueva planta es la Plaza Mayor. De ella parten, trazadas a cordel, las rectas calles que irán comunicando progresivamente el centro con los nuevos barrios. Catedrales o humildes parroquias tienen siempre un lugar de honor en la Plaza Mayor. La Iglesia Católica hacía visible así su poderosa presencia, patente desde el mismo día del descubrimiento. El estilo barroco predomina y pasa a convertirse en el estilo americano por excelencia. Otro tipo de ciudad indiana es la que nace al calor de las explotaciones mineras. El mejor ejemplo es Potosí. El pueblo decía que con la plata extraída de Potosí se podría haber construido un puente que alcanzara hasta España. La vida cultural en estas ciudades tiene un desarrollo temprano. Ejemplo de ello es la primera imprenta de México, fundada solo 15 años después de la caída de Tenochtitlán. El idioma castellano se impone con facilidad en el mundo de la cultura y el comercio, por encima de las numerosas lenguas indígenas del continente americano. Aunque el estudio de estas lenguas pronto llega a la universidad, como la primera cátedra de quechua en la Universidad de Lima. Nombres señeros de las letras americanas surgidos en estos años son el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón y los poetas Sor Juana Inés de la Cruz y el Inca Garcilaso. A finales del siglo XVI también empiezan a crearse las primeras misiones jesuíticas para proteger y evangelizar con mayor eficacia a los indígenas. La vieja idea de Bartolomé de las Casas empezaba a hacerse realidad. El mismo año que muere en Sevilla Hernán Cortés, regresa a España Fray Bartolomé de las Casas.
El conquistador ha muerto sin que el emperador conteste a sus demandas y sin que sus asuntos económicos tengan el arreglo que Cortés deseaba. Carlos V aprovecha la vuelta de Bartolomé para promover un encuentro de juristas y teólogos que dictamine de una vez por todas sobre la legitimidad de guerrear y esclavizar al indio. La controversia entre las casas y su oponente Ginés de Sepúlveda pasará a la historia. Ante un tribunal de sabios, Sepúlveda asegura que los indios pertenecen a la categoría de seres salvajes a los que no es posible cristianizar sin someter antes mediante la fuerza. A lo que las casas rebate en su turno de réplica. Con más verdad podemos decir que los españoles sacrificaban a su diosa muy amada y adorada por ellos, la codicia, cada año en los que han estado en las Indias. Más gente que en 100 años los indios han sacrificado a sus dioses. Tras largas jornadas de controversia, no hubo un claro vencedor. No es la primera vez que en la España de la conquista se plantea un dilema moral ante los indígenas del Nuevo Mundo. Para demostrar que aquellos seres no tenían alma, se usaba el llamado requerimiento. Así se preguntaba a los indios si creían en el misterio de la Santísima Trinidad y en otras sutilezas religiosas. El indígena, estupefacto, no acertaba a dar el sí obligado y la falta de respuesta facultaba al español a esclavizarlo. Naturalmente, este sistema dio pie a todo tipo de abusos. Contra los aspectos más oscuros de la conquista se alza el dominico Tomás de Vitoria al afirmar que la única guerra lícita es la defensiva. Las Casas se instala en unas dependencias anejas al santuario de Nuestra Señora de Atocha, en Madrid. Quiere seguir de cerca las disposiciones del Consejo de Indias. No duda en recordarle al nuevo rey, Felipe II, que los indios son vasallos suyos y debe protegerlos. Allí muere, a los 83 años de edad, el mayor y más vehemente defensor de los derechos de los indígenas americanos. Su obra fue difundida por toda Europa y contribuyó a forjar la imagen de una España codiciosa y cruel con el indio. Nace así la llamada leyenda negra, que los enemigos del imperio hispano supieron manejar. A pesar de sus críticas al imperio español, los europeos también aspiraban a las riquezas que llegaban de América. El tráfico de oro, plata y otras mercancías valiosas fue pronto presa de piratas y corsarios, generalmente ingleses y holandeses. Para defenderse de esos ataques, se crea en 1543 un sistema de flotas que, convenientemente armadas y equipadas, daban protección a los navíos de carga. Esta flota de Indias partía 2 veces al año desde Sevilla, controlada por la Casa de Contratación. Se cree que durante los siglos XVI y XVII pasan a las Indias unos 350.000 españoles. Solo podían viajar al Nuevo Mundo los súbditos de la Corona de Castilla. Al principio predominan los extremeños y andaluces, pero después se incorporan gentes de todo el reino. Una de las flotas tenía como destino La Habana y posteriormente Veracruz, puerto de entrada a las tierras de la Nueva España. La travesía duraba 2 meses. La flota del Perú llegaba en un principio a Portobelo y más tarde a Cartagena de Indias y Santa Marta. Ambas flotas pasaban el invierno en América. A estas hay que añadir el viaje anual del galeón de Manila, que a su vuelta aportaba las esperadas mercancías del fabuloso continente asiático. El regreso a Sevilla de las flotas de Indias suponía un empuje muy importante para la economía de toda Europa. Los productos americanos provocaron la curiosidad y luego la apetencia en el Viejo Mundo. Tal fue el caso del maíz, los pimientos, las alubias, el tomate, el chocolate, más tarde la patata, alimentos exóticos que pronto se hicieron insustituibles en las mesas europeas. También es de procedencia americana la afición al tabaco, que primero se masticaba y poco a poco fue prendiendo en el Viejo Mundo. A cambio, Europa llevó a América el caballo y el ganado vacuno, porcino y lanar, que pronto sus habitantes hicieron suyo. La vid y el olivo tardaron en plantarse en el Nuevo Mundo porque los productores españoles cuidaron de alargar su monopolio.
Productos originarios de Oriente Medio y la India, como el café y la caña de azúcar, hallaron en la Nueva América un fructífero desarrollo. $60 años después de que un joven Francisco Pizarro abandonara Extremadura en busca de fortuna, Hernando Pizarro, el único hermano vivo del conquistador del Perú, regresa a su Trujillo natal. Hernando, el superviviente de tantas amarguras, ha sido puesto en libertad después de 20 años prisionero en el Castillo de la Mota, acusado de haber mandado ejecutar a Almagro. En cambio, Gonzalo, su hermano menor, nunca regresó del Perú. Cuando volvió de la fracasada búsqueda de El Dorado, soñó con proclamarse emperador del Gran Perú y casarse con su sobrina, doña Francisca, llamada la Pizpita, hija del conquistador y de una hermana de Atahualpa. La unión de las dos sangres legitimaba para sus partidarios la corona que el gobernador Gonzalo había mandado fabricar. Pero el sueño imperial del menor de los Pizarro duró solo 2 años. Los partidarios de la corona de Castilla le derrocaron y le cortaron la cabeza, que fue enviada a Lima como trofeo. Todos sus descendientes fueron expulsados del Perú. Doña Francisca se trasladó a España y casó con su tío Hernando, con quien compartió cautiverio. Tuvo con él 3 hijos. Ahora los Pizarro son recibidos como héroes en su tierra. Su vuelta a la libertad es celebrada en Trujillo con alegría y festejos. No en vano, Hernando es un hombre muy rico, pues al casar con su sobrina, controla el mayorazgo que el emperador concedió al gran Pizarro. Quiere recuperar la casa familiar y construir un palacio que recuerde por siempre las hazañas de los gloriosos hermanos. Su esposa mestiza lleva en sus venas la sangre del Inca vencido y será curiosamente ella la que entierre a Hernando, el último representante de aquella hueste que destruyó su familia, sus dioses y su imperio. De la América conquistada, sobre el fondo lastimero de las víctimas inocentes, nos queda sobre todo el variado mestizaje y la riqueza cultural que supone el uso de una misma lengua a uno y otro lado del océano. De la conquista permanece el recuerdo de esa gesta con sabor a leyenda en la que un reducido grupo de iluminados aventureros fueron capaces de conquistar 2 imperios y un continente. Su viejo solar extremeño es, 5 siglos después de su muerte, un elocuente testimonio de ello.